Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro recreíto. Volví a la taza anterior porque sentí que me combinaba mejor cualquiera. Mañana volveré a la blanca porque con la blanca descubrí otras cosas que mañana les contaré. Ayer vimos el miedo ese de a sentirnos un poco descolocadas por empezar a viajar de grandes y estar como en la mira de ese juicio social. Vencimos ese miedo, pero ese miedo se aplica no solo a viajar, se aplica a cualquier sueño que quieran tener, porque recuerdo la historia del señor que fundó KFC, que había tenido la idea un montón de años. Fue rebotado, insistió y creo que abrió su negocio, recién le dieron bola a los 60 y pico. Y recién ahí pudo vivir de su sueño. Entonces, nunca es tarde. Y hoy pasamos a otro miedo que yo creo que es el principal. Así como ayer vimos el más ridículo, hoy vamos a ver el más importante, a mi entender. Tal vez puede ser uno de los que más fundamento tiene, pero también lo vamos a derribar. Que es, ¿qué pasa si no entiendo el idioma local? Uf, creo que ese fue uno de los mayores temores que tuve. El no poder comunicarme por no entender o no saber hablar el idioma local. Y más en aquella época, que no existía el traductor de Google todavía. Creo que ya les había contado que el primer lugar a donde yo aterricé fue en Madrid. Madrid, la verdad, que me hacía sentir medio como en casa. Lo sentí como Buenos Aires, un poco más limpio, un poco más ordenado, pero la verdad que sin demasiado que dar. Perdón para los amantes de Madrid. La cosa es que en Madrid obviamente se habla español, así que ese no había sido un problema. El tema es que después seguían Bélgica, Francia, Italia, y me di cuenta que iba a tener que sacar de la galera todos mis conocimientos de inglés. Escasos conocimientos de inglés. Porque nunca fui muy buena alumna y a mí me iban mejor en matemática, física, química, y mi mejor amiga, que se sentaba al lado mío, ella sí era buena en inglés. Entonces nos intercambiábamos los exámenes. Yo le hacía los de las materias que para ella eran difíciles y ella me hacía el de inglés. O sea que es un milagro que yo pueda comunicarme escasamente en inglés. Sin embargo, me di cuenta que no nos damos cuenta de todo lo que sabemos hasta que nos sentimos en la necesidad de ponerlo en práctica. En mi caso, cuando tuve la necesidad de tener que hablar en inglés, abrí la caja de herramientas, y saqué lo que había. Very difficult for me. Y resultó ser que había más de lo que yo pensaba. He llegado a hablar 4 horas con un australiano en un ferry y me alcanzó. Bueno, el tema es que llegué a Bruselas y me enamoré. La ciudad es mágica, pero eso también es tema de otro video. Ni bien llego al hostel, el encargado del hostel me habla en francés. Que ni siquiera era el encargado, era el dueño. O sea, él sí que era belga, belga. No se aceptan chistes. Y me habla en francés. Y ahí casi me agarra un microinfarto. ¿Y cómo habrá sido mi cara que el señor automáticamente me volvió a decir lo mismo que me había dicho, pero en inglés? Ahí podría decir que el alma me volvió al cuerpo. Thank you so much. No había sido que no había investigado, porque en Bélgica se hablan 3 idiomas, depende de la región. Pero en Bruselas particularmente, lo que sabía era que con inglés te podías mover. Y efectivamente, después recorriendo la ciudad, sus callecitas mágicas, sus pasajes, y hablando con gente, lo hice todo en inglés, no hay problema.
Ya había pasado por Bélgica y el idioma no había sido un inconveniente. De Bélgica me iba a Francia. Que Francia sea el segundo ejemplo, o sea, que esté en segundo lugar, es pura coincidencia. Y ahí me iba a encontrar con el francés. Íbamos de mal en peor. Bonjour. 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 Pero a pesar del miedo, también les voy a contar una anécdota muy graciosa. De Bruselas a París yo me fui en tren y entonces llegué a una terminal de trenes donde se podía hacer combinación con un metro que me iba a llevar hasta mi alojamiento. Todo eso lo tenía bien claro. El tema es que fui a la oficina de turismo y me dijeron que los pasajes del metro se sacaban en unas máquinas. Cuando fui a las máquinas estaban en francés, los pasajes se sacaban como por distancia, como por zonas, entonces yo no entendía cuál tenía que sacar. Y como también había leído que las multas por no tener el boleto correcto o por no validar los tickets en Europa eran altas y no estaba dispuesta a gastar plata en una multa, quería hacerlo bien. Fui a la máquina estaba en francés, no entendí nada. A la oficina de turismo no iba a volver porque ellos ya me habían respondido. Y había 2 chicas de seguridad. Entonces me acerco a las chicas de seguridad, les pregunto cómo hago para sacar el boleto porque no entendía y me mandan de vuelta a la máquina. Muy obediente. Fui a la máquina, pero fui a otra máquina porque digo, capaz esta otra tiene otros idiomas, pero no. Entonces volví a las chicas de seguridad, les digo que no entendía francés y me vuelven a mandar a las máquinas. Me di vuelta y dije, la puta que los parió. Y ahí, en ese momento mágico, ellas me dicen, ¡ay! ¿Hablas español? Y le digo, sí, soy de Argentina. ¡Ay, qué bueno! O sea, me empiezan a hablar intentando hablar español. El cambio fue radical. Se les dibujó una sonrisa en la cara de oreja a oreja, me acompañaron a la ventanilla, me ayudaron a sacar el pasaje, me llevaron hasta el molinete, me hicieron pasar por el molinete. Y ahí me di cuenta que muchos dicen que los franceses son antipáticos. Y en realidad pienso que el mayor desagrado o la mayor antipatía de un francés es cuando le querés hablar en inglés. Intenta hablarle en castellano, te van a entender y te van a tratar súper bien. Y van a ser súper simpáticos. Otro ejemplo con el idioma. En Croacia, si bien no fue parte del primer viaje, en Croacia hablan croata, difícil. Y sin embargo, el idioma tampoco fue un impedimento. ¿Por qué? Creo que en todos los países de Europa del Este, Natalia Oreiro me salvó la vida. Porque allá se estila a todos los productos televisivos que son extranjeros, se dejan con el idioma original y se ponen los subtítulos en el idioma local. Entonces, con el boom de las novelas de Natalia Oreiro, había un montón de gente, mayor incluso, que había visto las novelas. Entonces, más o menos chapuceaban en español. Eso me sorprendió un montón. Otro ejemplo. Esperen que me tomo un traguito de café. En Polonia. En Polonia, el polaco. Uno de los idiomas más difíciles del mundo, a mi entender, porque intenté estudiarlo y me cuesta mucho. En Polonia hay mucha gente que sabe hablar español por el sistema educativo. Ellos en la primaria ya tienen ya tienen el idioma local, lógicamente, e inglés. Y después en la secundaria tienen que elegir un tercer idioma. O sea, ya para la secundaria son medios bilingües y eligen un tercer idioma, que puede ser alemán, ruso o español. Y cada vez se va incrementando más la cantidad de alumnos que eligen el español.
Así que no se sorprendan que los escuchen hablar y ya inmediatamente se les acerquen a practicar español. ¿Qué otro país con un idioma diferente? Portugal. Bueno, para mí Portugal fue bastante fácil porque mi papá vivía en Brasil, eh, entonces toda la vida lo escuché hablar en portuñol, portugués. Entonces el oído lo tenía acostumbrado. Cuando era chica leía historietas en portugués, he leído libros en portugués, he ido al cine en portugués, entonces no me chocaba tanto. Si bien me pasa como con el inglés que no lo puedo hablar, o creo que es peor el portugués porque no me animo a hablarlo, entiendo todo, así que ahí no fue tampoco un problema. Y con un poquito de oído y de prestar atención se entiende perfectamente. Creo que el lugar a donde increíblemente tuve más problemas fue en Italia. Uno piensa que nosotros, al ser descendientes de italianos y al usar un montón de palabras en nuestro vocabulario que son italianas, el italiano iba a ser como parecido, pero sin embargo lo hablan a una velocidad y de una forma tan cerrada que me costaba mucho entender. Y tal vez es un problema mío, pero por ejemplo en Génova fui al Museo de Gálata, que se los recomiendo. Y claro, entro y dije, voy a comprar una audioguía para ir entendiendo todo. Y me dicen, no hay audioguía en español. Digo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Y me dicen, no. Me dicen, hay en inglés, hay en alemán, había en francés. Digo, ¿pero por qué en español no? Ah, porque el español es igual que el italiano, me dice el tipo. Yo digo, ay, pero señor, ¿usted alguna vez viajó a Argentina? No entiendo. No, definitivamente no es igual. Pero bueno, si ustedes tienen el oído acostumbrado a un abuelo italiano, no van a tener problemas. Y incluso en el museo me costó, pero como en cada instalación había un cartel, leyendo se entiende. Así que no creo que no me queda ningún otro idioma para decirles qué situaciones fueron ocurriendo y cómo ese miedo de no entender se iba desvaneciendo. Otro país a donde me costó fue en Grecia. Cuando llegué al supermercado el primer día en Grecia, como es otro alfabeto, sentí que me iba a agarrar una embolia. Me moví todo por dibujitos. Por los dibujitos de las frutas, por el dibujito de la vaca, por todo así, porque la verdad que a ciencia cierta no supe muy bien qué había comprado. Y bueno, ya les conté cómo superé el inglés, cómo superé el francés, cómo superé el portugués, cómo superé el croata, el polaco. Bueno, el checo no se los conté, pero el checo también es re difícil. Pero por suerte en Praga hay mucha gente que habla inglés y todos los empleados de todos los lugares hablan inglés, así que ese no va a ser un problema. Y en Hungría, por ejemplo, lo que me sorprendió fue la última vez que estuve en Hungría, la cantidad de españoles que están viviendo allá, ya sea estudiando o porque se fueron a trabajar o porque se fueron a vivir allá. Entonces, vas a cualquier lado, incluso caminando por la calle y ya escuchás hablar español. Así que ahí también pueden estar tranquilos que no van a tener problemas con el idioma. Mientras editaba me di cuenta que no nombré algunos países que son bastante conocidos, como Países Bajos, Inglaterra, Luxemburgo, Eslovenia. Ahí, con el inglés básico, también se van a saber manejar. Después hay otros países como Montenegro y Eslovaquia, a donde en las capitales no van a tener problemas tampoco. Con un inglés básico, genial. Y si se van al interior, ahí van a tener que usar traductor o tratar de hacerse entender con mímica. En Rumanía es muy particular, con inglés se van a poder desenvolver, pero como Rumanía
son los latinos de Europa del Este, se van a dar cuenta que si bien no van a entender nada cuando ellos hablen en rumano, la parte escrita es muy similar al español. O sea, van a leer y van a saber entender un montón de palabras en un texto. Escucharlo no, escucharlo es un poco complicado. Y después Bulgaria. Bulgaria es un capítulo aparte. Tengo una relación bastante particular con Bulgaria. Es en el único país a donde me costó comunicarme con los locales. El país tiene partes muy lindas. En la capital el inglés no es tan común. Hay personas que hablan inglés, pero la mayoría solamente habla búlgaro. Se van a poder mover con un nivel básico de inglés, pero esto de la comunicación gestual y todo eso no sé si van a tener tanto, porque no tienen interés ellos en comunicarse. La gente es muy hosca, no son demostrativos, no quieren tener mucha comunicación con los extranjeros. En Bulgaria sí que es más difícil conectar, pero bueno, ya les contaré mi relación con Bulgaria en otro video. Ahora sí, creo que ya hablamos de todos los países. Conclusiones. Pienso que hay un idioma que es universal, que es la gestualidad. Es nuestro cuerpo, es la mirada, son nuestras manos, y eso lo entiende todo el mundo. La cara de miedo es la cara de miedo en un alemán, en un inglés, en un francés, en un indio, en un yanqui. La cara de miedo es universal. La cara de estar perdido es universal. La cara de sentirse mal también es universal. La cara o la sudoración cuando te baja la presión, te la entiende todo el mundo. Y siempre hay un buen samaritano que se acerca a ver qué te está pasando. O que se acerca a ver cómo te puede ayudar. Todas esas expresiones y muecas que no podemos manejar son las que hablan por nosotros cuando no tenemos palabras. Por ejemplo, en Bulgaria. En Bulgaria fui a un hostel a donde compartí habitación con una señora mayor, su hija y su nieto. Estaban los tres en la habitación. Y yo los escuchaba hablar, claro, no les entendía nada porque hablaban en búlgaro. Y yo llego, o sea, yo entraba a la habitación, saludaba, ellas me sonreían, pero ahí se terminaba la comunicación. Y al tercer día, la señora mayor, en su búlgaro, me empieza a hablar. Yo no le entendía nada, pero ella me señaló así, me hizo así, como de dónde estaba. Y claro, yo me toqué y era que había perdido un arito. Y ella me estaba avisando que había perdido un arito. Entonces yo le digo, ¡ay, gracias! Ella supo que le estaba diciendo gracias. Y yo me río y le digo, no me di cuenta. Y me dice, ¡qué linda sonrisa! Todo esto, yo hablando en español y ella hablando en búlgaro. O sea, las palabras no nos entendíamos. Y en un momento me nombra Grecia. Entonces, yo entendí que ella era de Grecia. Y le digo, oh, Calimera. Y ella sonrió de una forma de que yo supiera su idioma. Igual le aclaré que no sabía hablar en griego, que era la única palabra que sabía. Pero fue un momento en el que intercambiamos un montón de cosas. Ni ella me entendía a mí, ni yo la entendía a ella, con los oídos. Nos entendíamos con los gestos. Creo que el idioma más importante que tienen que saber manejar es el de la comunicación no verbal. Pero también, ya que estamos, si llevan un conocimiento de inglés, por mínimo que sea, les va a servir un montón. Hay un montón de cursos gratuitos en YouTube o incluso en aplicaciones como Duolingo, que no me paga, pero igual lo recomiendo. Está bueno porque ahí se arranca desde cero. Así que cuando tengan tiempito libre, está bueno que lo aprovechen en obtener una herramienta que les sirva a futuro. Bueno, se hizo larguito el video de hoy, pero cuéntenme en los comentarios si tienen miedo a no poderse mover con inglés o con español, si tienen miedo a no entender, si tienen miedo a que no los entiendan.
Si tuvieron alguna anécdota como las que le conté, que se comunicaban con alguien solo con señas y tuvieron unas conversaciones muy interesantes. Compártanme si están haciendo algún curso por YouTube, en qué canal lo están haciendo. Si piensan que es 100% necesario saber hablar inglés. Te digo que con lo básico pueden ir tranquilas. Y más ahora que existe el traductor de Google. Tengo un amigo polaco que en otro cuento les contaré cómo es, y nos manejamos con el traductor. Y el traductor te va traduciendo instantáneamente. Usemos esas herramientas que tenemos a nuestro favor para no sentir tanto miedo. Y me parece que este es un miedo común que muchos que están planeando un viaje tienen, así que me gustaría que si les gustó el video le den like y lo compartan con alguna amiga o con alguien que crean que tiene este miedito, para que juntos vayamos derribando miedos. Y como cada capítulo que llega a su final y termina con un sobrecito de azúcar, ahí les doy el de hoy. En cada esquina del mundo hay quien no entiende tu idioma, pero sí tu sonrisa, tu miedo y tu agradecimiento. Y es tal cual. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos mañana con... Ahora que conté lo del idioma, tengo varias anécdotas. Mañana creo que vamos a tomar el café hablando de el miedo a perderse. Bueno, basta de chachara. A trabajar. Adiós.